Tras el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza el 19 de julio de 1979, se deroga la Constitución de la República de Nicaragua y toda la organización del Estado. El Frente Sandinista inicia a gobernar a través de una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que estaba conformada por un miembro del FSLN, Daniel Ortega, Sergio Ramírez Mercado, Alfonso Rovelo, Moisés Azán y Violeta Barrios de Chamorro. Tratar de encontrar un apoyo inmediato para el gobierno de reconstrucción nacional entre los países democráticos del mundo y especialmente los de América Latina. Esa es nuestra tarea principal y en el momento que nosotros ingresemos al territorio nacional comenzaremos a trabajar en los asuntos de orden interno, que serán muchos y muy difíciles. Violeta, ¿cuál será la primera medida que tomará el gobierno de reconstrucción ahora que entró en funciones? Mira, la primera medida que vamos a tomar el gobierno de reconstrucción nacional en nuestra patria será empezar a hacer por una democracia, que no la hemos tenido desde hace 45 años. Para 1984 hacen la primera elección presidencial y gana Daniel Ortega como presidente y Sergio Ramírez Mercado como vicepresidente. En 1987 se promulga la primera Constitución y ratifican sin hacer elecciones a todos los electos de 1984 con los nuevos periodos establecidos en la nueva Constitución. La Constitución en el año 1987, esta era una Constitución excesivamente presidencialista, pero además que establecía un modelo de economía centralizado. El Estado era el motor de la economía en ese momento, establecía el servicio militar obligatorio y otra serie, establecía que el presidente de la República no solamente podía dictar decretos, sino que podía incluso legislar por encima de la misma Asamblea Nacional. Que el presidente podía establecer tributos, o sea, impuestos, sin necesidad de pasar por la Asamblea. Que el presidente podía establecer acuerdos internacionales sin siquiera consultarlos con nadie. Entonces, eso había que corregirlo y por eso es que se hace la reforma de 1995. En la década de los años 80, Nicaragua atravesó un contexto político muy crítico, poniendo presión una guerra general entre nicaragüenses que se impuso de manera obligatoria el servicio militar patriótico, ocasionando más de 25.000 muertes, en su mayoría jóvenes, una migración masiva de jóvenes y familias enteras, una economía colapsada, el rompimiento de las relaciones comerciales internacionales, una situación regional en Centroamérica en conflictos guerrilleros como El Salvador y Guatemala, que acusaban a Nicaragua de exportar la guerra. Con la revolución sandinista, una cantidad de esperanzas y sueños se abortaron, porque el liderazgo sandinista de los 80 realmente burló la voluntad y las aspiraciones de la gran mayoría de los nicaragüenses y nos involucró a los nicaragüenses en el conflicto de las grandes potencias que tenían la Guerra Fría, pero que en lugares como Nicaragua era caliente. Digo caliente por la cantidad de daño, de atraso y de muerte que produjo. Había un gran descontento entre la población, quienes exigían un cambio de gobierno. El 25 de febrero, Daniel Ortega fue derrotado en elecciones generales, donde la candidata por la Unión Nacional Opositora estaba formada por 14 partidos entre liberales, conservadores, demócrata cristianos, social cristianos, socialistas y comunistas, y la candidata ganadora Violeta Barrios de Chamorro, quien se alza con el triunfo. Porque la inmensa mayoría popular quería eso, no más matarse por ideologías o partidarismos. Para las elecciones de 1990 hubo más de 20 candidatos a la presidencia de la República y sin embargo la población no se equivocó en su olfato, en su tendencia para depositar su voto en la casilla de la UNO. ¿Qué demandaba la población nicaragüense después del triunfo de la UNO? Primordialmente demandaba paz. Porque aquí las muertes eran de todos los días, estaban huyendo todos los jóvenes de Nicaragua, muchos jóvenes que se fueron de esa época ya nunca más regresaron, se quedaron afuera. Por eso es que actualmente hay un gran vacío en cierta característica de edad.
Daniel Ortega no aceptó su derrota y señaló que gobernaría desde abajo. ¿Pero qué significó eso? Vamos a gobernar desde abajo. Tomar en posesión, como lo hizo, de uno de los poderes más importantes que tiene una nación, el Poder Judicial. Él tomó para sí todos los jueces, magistrados que había compactado aquel 14 de julio o 14 de febrero de 1988 y del Ministerio del Interior, dominado por Tomás Borges o dirigido por Tomás Borges, como del Ejército. Todos los que salieron los mandaron a estudiar leyes, se hicieron abogados y los nombró magistrados y jueces en los distintos tribunales del país. Esto desencadenó una crisis política en el período democrático, que se reflejaron en azonadas y el levantamiento de tranques en gran parte del territorio nacional, principalmente en Managua. Él tomó esa decisión y utilizó esa frase, que lamentablemente después se produjo en una cantidad de azonada, de revuelta, que le hicieron muy difícil, no solamente a doña Violeta, a su gobierno, sino que también a los gobiernos posteriores del doctor Alemán y del ingeniero Bolaño. Le fue muy difícil a doña Violeta gobernar, pero desgraciadamente se debe a los famosos pactos o compromisos que firmara su yerno, quien fue el que prácticamente dirigió el gobierno desde la 1 y apartó al equipo político que estaba conformada por todos los presidentes de los partidos políticos que habían participado. Antonio Lacayo, que en paz descanse, se hizo cargo de dirigir y gobernar Nicaragua y hacer un cogobierno con el Frente Sandinista, no, más bien con Daniel Ortega. Ante la falta de experiencia política, el yerno de doña Violeta Barrios, el ingeniero Antonio Lacayo, junto a Luis Sánchez Sancho, Carlos Hurtado y Alfredo César Aguirre, suscriben un acuerdo con Humberto Ortega bajo la figura de un proceso de transición donde permite que los poderes del Estado, judicial, electoral, las mismas fuerzas militares, la policía, el manejo y generación de energía y espacios importantes en la banca estatal siguieron siendo dirigidas por el FSLN. En ese tiempo dejaron manejando todavía a miembros del Frente Sandinista todo lo que correspondía a la parte de energía de Nicaragua, todo lo que era lo que concentraba la energía, producción, distribución, etcétera, todo lo que correspondía a energía, y dejaron metido a los cuadros principales dentro de las estructuras de la banca estatal. Ellos básicamente, como dijo Antonio Lacayo en su momento en una entrevista en el 2006, tuvieron que cogobernar. Para el Frente Sandinista tuvo que cogobernar con doña Violeta para poder hacer que este país comenzara a funcionar. Y en ese acuerdo o pacto de transición es a donde comienza a romperse la 1. Se rompe la parte más dura, que la manejaba Virgilio Godoy, que era el que venía del PLI, que estaba el vicepresidente de la República. Desde la firma del pacto de transición, firmado por Antonio Lacayo, yerno de doña Violeta Barrios de Chamorro, la Alianza Nacional Opositora se comienza a fraccionar y desembocan en dos hechos históricos, que son el rompimiento del FSLN con el desprendimiento del Movimiento Renovador Sandinista MRS, encabezado por Sergio Ramírez Mercado y Dora María Tellez. Fue un tema de decisiones políticas, en el sentido de que desafortunadamente ninguno de los integrantes o partidos políticos de la 1 habían sido nunca gobierno, no conocían efectivamente cómo gobernar. Y el Frente Sandinista, que estaba pasando a ser oposición, él no conocía la palabra oposición, no conocía cómo poder administrar esa situación que le estaba ocurriendo. ¿Y qué es lo que conllevó? Conllevó a un acuerdo o pacto
Toño Lacayo, Carlos Hurtado, Luis Sánchez Sancho, con la gente de Humberto Ortega Saavedra. Y que Humberto Ortega era el que articulaba el pacto o acuerdo de transición, que básicamente tenías ahí que ver el tema de que se quedaba la policía sandinista, toda la estructura de la policía sandinista, quedaba toda la estructura del ejército popular sandinista, quedaba al mando del ejército, quedaba el mismo Humberto Ortega Saavedra, significaba que seguía gobernando las armas el Frente Sandinista. La segunda fue las reformas constitucionales en la Asamblea Nacional y la reforma a la ley electoral, logrando este pacto con el Partido Social Cristiano, liderado por Luis Humberto Guzmán y Cairo Manuel López, quienes tenían la mayoría de diputados en el Parlamento y una facción del Partido Conservador. Hubo una desunión a nivel legislativo. En primer lugar, yo creo que una enorme cantidad de diputados que llegaron a ocupar su escaño en la Asamblea Nacional nunca pensaron ni creyeron en el triunfo. Entonces, de tal forma que recuerdo que para esa oportunidad todo el mundo lo único que quería es ir en los primeros lugares. Y luego surgieron, evidentemente, problemas aún mismo en la conducción del gobierno por parte, más que doña Violeta, de Antonio Lacayo. Entonces hubo una serie de distorsiones, y recuerdo, sin ir más lejos, la reforma constitucional que se hizo para evitar la candidatura del ingeniero Lacayo por parte del partido Proyecto Nacional, PRONAL. Y por eso es que se sustituye, no puede ser porque le ponen una prohibición constitucional con nombre y apellido, y asume la candidatura don Benjamín Laza. Ante el divisionismo en la Asamblea Nacional, la Constitución Política de Nicaragua sufre un aproximado de 50 modificaciones en sus artículos torales, trasladando al Parlamento Nacional importantes poderes como poder nombrar y elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, Contraloría General de la República, entre otros. Por supuesto, la reforma constitucional requiere el 60% de votos de los diputados y la UNO le faltaba. No teníamos el 60%, teníamos la mayoría absoluta, pero nos quedábamos en 51 diputados de 56 que se requerían. Por lo tanto, no pudimos llevar a cabo las reformas constitucionales, solo lo de la UNO, hasta que la bancada sandinista se partió en dos. El grupo que después fue a organizar el MRS se acercó. De hecho, Sergio Ramírez me llamó, invitó a una reunión para decir de que ellos estarían dispuestos a apoyar la mayoría de las reformas planteadas por la UNO. Y entonces ya juntada el grupo de ellos con los 51 de la UNO, llevamos hasta 70 votos. Y con esos 70 votos se hicieron las reformas constitucionales del año 95 que abrieron el país hacia una situación aún más democrática, y era el momento oportuno, porque ya del 90 al 94 nosotros habíamos hecho todo lo que se podía hacer con mayoría simple, nada más. Claro que hubo las reformas constitucionales y de ahí surgió la famosa ley marco también, que la ley marco, a mi juicio, no es más que un acuerdo o un pacto político entre ambas partes. En esa circunstancia era entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y esas reformas constitucionales, ellos, los MRS, establecen de tal forma, de tal manera, de que ellos ahí de verdad es a donde se reparten los poderes del Estado, se reparten el Consejo Supremo Electoral, se reparten la Corte Suprema de Justicia y se reparten también la Contraloría General de la República. En 1995 se establece un porcentaje incoherente del 45% para elegir presidente, cantidad inexistente en ninguna parte del mundo. Es decir, la constitución sandinista original estaba como está ahora, otra vez después de las reformas que efectuó Ortega en el 14, que es que gana el que saque más votos, no hay un mínimo para el presidente, así está otra vez. Entonces se estableció en esa reforma del 95
un mínimo de 45% de los votos para el presidente para poder ganar. Y si no se llegaba nadie al 45%, entonces se pasaba a segunda ronda los dos primeros. En ningún país del mundo existe ese porcentaje del 45%. Solamente se fue sacado de la manga de la camisa del MRS y de los socialcristianos. Porque ellos lo que estaban obligando era que de ese 45% que en ningún país del mundo existe, pudiera alcanzar una segunda vuelta, y la segunda vuelta, agarraban poder en el Consejo Supremo Electoral, en la Asamblea Nacional, agarraban poder a nivel estructural, porque en una segunda vuelta también ellos estaban seguros de que podían ganar. Sumado a esto, la selección de residuos electorales al momento de contar los votos para la elección de diputados y concejales municipales. Asimismo, la excesiva libertad de inscripciones de suscripciones populares para alcaldes y el dar dinero por adelantado del erario público para cada partido y suscripción popular para su campaña. La iniciativa de la suscripción popular, que creo yo que es bueno y que ahora que estamos en este proceso de cambio, en este parto doloroso, definitivamente tiene que retomarse, aunque le quiero señalar, objetivamente hablando, esto en ese momento no tuvo, digamos, mucha aceptación. Fueron pocas las comunidades que aprovecharon de este modelo, ¿verdad?, para participar en las elecciones locales, en este caso, sin necesidad de estar adscrito a un partido político. En este mismo periodo existía una gran participación demócrata y política para las elecciones generales, con 24 partidos políticos y 60 candidaturas por suscripción popular a nivel nacional, recibiendo fondos anticipados por un aproximado de 1 millón de córdobas para cada uno de los participantes a la campaña electoral, generando actos de corrupción doloso. Te voy a enseñar cómo estuvo el año 1996 las elecciones. Imagínate, 24 partidos políticos. ¿Y a qué se debe la existencia de tanta presencia de partidos políticos? Muchos creen que era por el renacer de la democracia. No, precisamente por la corrupción, por dar dinero adelantado y no por votos recibidos. Y hubo, como te vuelvo a repetir, una enormidad, todos ellos, a excepción de 3, que pagaron lo que el gobierno le había dado cuando ellos no sacaron el porcentaje correspondiente. Y muchos se valieron de haber tenido un diputado con menos de 1000 votos por los residuos electorales. Eso es lo que significó el no ir unido, la pérdida del poder, pero en realidad, de verdad, el pueblo nunca ha sido frentista, ha sido más bien opositor al Frente Sandinista. Tras el proceso electoral realizado en 1996, el doctor Arnoldo Alemán, de la Alianza Liberal PLC, obtiene la presidencia con el 51% de votos nacionales. Logra alcanzar 41 de 91 escaños en la Asamblea Nacional debido al sistema de residuos electorales. Arnoldo Alemán, como alcalde de Managua, era la figura principal que, a pesar de ir 24 partidos políticos a las elecciones en 1996 y con reglas de como los residuos electorales elaborados en 1995 por el MRS, que se había separado del frentismo y de los socialcristianos que dirigían la presidencia de la Asamblea Nacional, crean una actividad verdaderamente desastrosa para la democracia de Nicaragua. Y Arnoldo Alemán, el pueblo creyó, confió y dijo, si cambió en Managua, podrá cambiar Nicaragua, y así es. Y por eso pusimos un eslogan: obra y no palabra, y todo nuestro gobierno fue de obra y no palabra. Nuevamente en la Asamblea Nacional existe una fracción de la Alianza Liberal PLC, donde Eliseo Núñez Hernández forma la denominada Bancada de la Salvación Liberal con 7 diputados. Estos 8 diputados se salieron de la 1 y se fueron a votar junto con la bancada del Frente Sandinista. Eso debilitó enormemente en la Asamblea Nacional a la bancada que teóricamente
llegó al poder aliado al PLC, ¿verdad? Y la verdad es que parece que la división es una constante en nuestro país. Ante la división de diputados en el hemiciclo parlamentario, se dio un fenómeno de legisladores bucaneros, quienes extorsionaban y vendían sus votos para aprobar las leyes que se necesitan ejecutar. La sabiduría popular que le pone nombre a cada cosa que ocurre, ¿verdad?, fue la que le puso bucanero, ¿verdad? Y el cardenal Obando, me acuerdo bien que en paz descanse, en ese tiempo era un acérrimo opositor al Frente Sandinista, y cuando se le llegó a explicar esto que estaba ocurriendo, me acuerdo que él fue el que estableció otra expresión que se volvió después común. Dijo, dice, seguro estos 8 diputados, dice, con el pecho al descubierto, no pudieron resistir los cañonazos que les tiraron desde la presidencia de la República. Así dijo el cardenal Obando y se quedó el término de los cañonazos. El doctor Arnoldo Alemán tuvo diferentes retos en materia económica, como es mejorar el déficit fiscal y reducir la deuda externa de 6.500 millones de dólares. Se están construyendo aulas en los colegios a un ritmo de, creo que era un colegio por día al final. Hubo el huracán Mitch, que fue un desastre espantoso nacional para nosotros, y de una manera muy ágil nosotros conseguimos un respaldo de $1.000 millones en Estocolmo, y se invirtió bien esa plata, contrario a lo que algunos piensan. En fin, hubo un despegue económico. El año de mayor crecimiento de Nicaragua, en el periodo remontando hasta la época de los Somoza, fue el último año de Alemán en el poder, cuando nuestro crecimiento económico creo que fue 6 o 7%. Ahora, en otras casas se sobrevivió una crisis bancaria muy seria, sin que un nicaragüense no perdiera ni un céntimo de los depósitos, ¿verdad? Entonces, muchas cosas constructivas se hicieron también. Además de esto, en el país se registraban constantemente asesinatos y secuestros de bandas armadas en las zonas rurales. Un dato relevante ocurrió el 25 de enero de 1996, cuando el dirigente liberal sufre un atentado entre Quilalí y Huibilí, Nueva Segovia, donde resulta fallecido el agente policial Luis Cruz y queda herido Heriberto Gadea Mantilla. Desde que llegamos al poder, en primer lugar, Daniel Ortega no quiso reconocer el triunfo legítimo que obtuvimos aquel 20 de octubre de 1996. Se negó a reconocer nuestro triunfo y comenzó a atacarnos, constantemente en azonada, en huelga. En el mes de abril de 1997, el FSLN inicia a arreciar sus azonadas contra el gobierno liberal. Tranques en las carreteras del país, protestas de médicos, lo que obliga al doctor Arnoldo Alemán a negociar temas políticos y asuntos de propiedad, que se arrecia en el primer trimestre de 1998. En ese momento el Frente Sandinista estaba quemando Nicaragua. Tenían a los a los médicos prosalarios, tenían a los profesores prosalarios, tenían a los transportistas acá afuera quemando las casas y todo lo que podían. Tenían a los estudiantes con el 6%, tenían todo, Nicaragua estaba ardiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En ese instante, lo único que le queda al doctor Alemán es regresar a la llave, al candado que deja el MRS en las reformas de 1995, ya a tener que pactar con la segunda fuerza para quedar vivo. Tras un año muy difícil, el gobierno del doctor Arnoldo Alemán propone un diálogo nacional a mediados de 1998, donde los diputados de los 9 partidos políticos asistieron. Sin embargo, el FSLN no se presentó. Yo convoqué a todas las fuerzas que habían obtenido diputados en la Asamblea Nacional a través de los residuos electorales debido a la reforma de 1995 a que hiciéramos una verdadera convocatoria a un diálogo nacional, porque el único que se ausentó de ese diálogo nacional fue el Frente Sandinista. Aquí no hubo ningún acuerdo, dado que no era vinculante lo acordado con los poderes del Estado, llegando a acuerdos en el diálogo, pero en la Asamblea votaban contrario.
Ese diálogo nacional fue en el Olas Palme y llegaron 500 personas. Ahora un diálogo nacional en donde hay 500 personas o 400 personas no es un diálogo, es un enorme espectáculo de teatro, ¿verdad? Y yo me remito a las pruebas, no aprobó absolutamente nada. Ahí están una gran cantidad de gente de las ONG, ¿verdad? Que les encanta ese tipo de ejercicio, ¿verdad? Pero en el fondo el diálogo nacional fue un fracaso en ese contexto. No logrando avanzar nada en materias de acuerdos y por las reformas constitucionales de 1995, el MRS con los otros partidos políticos obligaba a negociar el primer lugar con el segundo. No había otra salida más que negociar por la gobernabilidad con el FSLN. Lo que hubo fue una negociación por separada entre el Frente Sandinista y el presidente en ese momento, Arnoldo Alemán, que lo que hizo fue consolidar un aspecto de lo que se había logrado en una enmienda a la Constitución, creo que fue en el año 1995, en donde se le permite a los micropartidos tener una beligerancia en la política nicaragüense mucho más allá de los números de la gente que militaban en ella. En el año 2000, la crisis política fue superada paulatinamente. Sin embargo, en temas electorales, se acuerda a cambiar los residuos electorales bajo la modalidad del sistema de medida mayor, es decir, ya no se elegían a los diputados con menos de 1000 votos. Además, se suprimió la suscripción popular y se fijó la casilla de cada partido por el costo monetario. Asimismo, para evitar corrupción, se quita el fondo de campaña por adelantado. Se estableció el sistema, no de residuos electorales, proporcional. El sistema proporcional que existe en muchos países del mundo simplemente divide el número de votos entre los diputados y asigna en forma descendiente. Es decir, no hay ninguna manipulación. Cuando se hubo el pacto entre Ortega y Alemán, ellos incorporaron un proceso diferente que se llama que al que gana de primero o al que está de primero le asignan más diputados de lo que le toca proporcionalmente. La media mayor le llaman, pues, ¿verdad? Y eso está a favorecer, digamos, a la primer fuerza política del país. En ese periodo se reforma la Constitución Política y la Ley Electoral, donde por primera vez el PLC logra 2 cargos de 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 3 magistrados de 10 en el Consejo Supremo Electoral. Otro dato importante es que se estableció que el presidente saliente de la República pasa a ocupar una diputación en la Asamblea, al igual que el candidato que queda en segundo lugar. Este punto fue propuesto por el vicepresidente de la República, Enrique Bolaños. Pero teníamos 41 votos de los liberales del PLC, de la Alianza Liberal, y 15 diputados obtenidos por residuos electorales, sumamos 56 miembros, que se necesitaban transformar la Constitución debido a que en el año 1995, como te repito, el MRS junto con los socialcristianos transforman la Constitución de 1987 que le daban dominio o preponderancia a la presidencia de la República, y ahí le dan prácticamente gobierno a la Asamblea Nacional de proponer todos los miembros de los poderes del Estado. Y es así como vos podés ver cómo está compuesta la Corte Suprema de Justicia, cómo está compuesto el Poder Electoral y cómo está compuesto el Ejecutivo en el tiempo de doña Violeta. A finales del 2000, mientras se acercaban nuevamente las elecciones generales, el movimiento renovador sandinista consolida una nueva alianza política con el FSLN, denominada Convergencia Nacional, y regresa nuevamente a su origen, generando este punto importante una fricción entre Sergio Ramírez Mercado y Dora María Telles. ¿Qué es lo que sucede? En el año 2000 es donde aparece, comienza a aparecer el MRS nuevamente en la palestra, porque el MRS desde el 94, 95 con la 94 con la creación, 95 con la reforma, ya más la pérdida abrumadora que había tenido en el 96 en las elecciones, el MRS
se demuestra no tener, bueno, y habían pasado también elecciones regionales en el 98 y el MRS no había demostrado que no tenía estructura, no tenía base, no tenía un montón de cosas, y llegan a un acuerdo a tratar de montar una alianza con el Frente Sandinista y regresan a esa alianza con el Frente Sandinista. Ya es a donde Sergio Ramírez Mercado rompe con el MRS como fundador y Dora María Tellas agarra la batuta en ese momento y hace la alianza, regresa a sus raíces, que es el Frente Sandinista, y es a donde ella dice en otra entrevista, dice: el FSLN decidió no negociar ningún espacio en la asamblea, pero sí se comprometió a darnos espacio en un futuro gobierno. O sea, se entregó el MRS a la convergencia nacional manejada por el Frente Sandinista, políticamente, si vos me lo decís, por nada. La convergencia nacional del FSLN incluye a micropartidos y disidentes liberales, conservadores de la resistencia nicaragüense, de sociales cristianos, Partido de las Regiones Autónomas y Antonio Lacayo, yerno de doña Violeta Barrios de Chamorro, quien estuvo al frente en el periodo de su suegra y decide apoyar esta alianza bajo un acuerdo de un cargo político. Antonio Lacayo en ese momento también llega a un acuerdo con el Frente Sandinista, ¿ya? Y se junta a la Convergencia Nacional, ¿ya? Cuando el Frente Sandinista le dice: vos vas a ser el canciller nuestro, y él acepta ser canciller en un gobierno que fuera, ¿cómo se llama?, que fuera del Frente Sandinista. Ya con las reformas constitucionales y de la ley electoral del 2000, en el año 2001, Enrique Bolaños, candidato a presidente de la Alianza Liberal PLC, obtiene el triunfo a la presidencia con 54% de los votos, derrotando nuevamente al candidato por el FSLN, Daniel Ortega, y su fórmula, Agustín Jarquín Anaya, quien obtiene 38 diputados, mientras que el PLC 53. Porque Bolaño gana con 53% del voto. Eso es algo que no me canso de decirle a las personas que hablan de lo pernicioso que fue el pacto de Alemán con Ortega. La primera elección que se da después del pacto es la victoria más contundente del liberalismo, que fue la elección de Enrique Bolaños. Y te puedo asegurar que el 90% del voto que respaldó Enrique Bolaños no lo respaldó por él ser Enrique Bolaños, sino que porque respaldaban al Partido Liberal Constitucionalista. El error más grande del nuevo presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, fue fraccionar la bancada liberal, al formar la bancada azul y blanco, integrada por 7 diputados liberales y un conservador. Crea un partido político llamado APRE para dividir el liberalismo, logrando de esta manera un divisionismo en el liberalismo, que permite 5 años después el retorno del FSLN al poder. Pero teniendo él 6, es decir, el Partido Liberal Constitucionalista, 6 de los 7 directivos y una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, por un juego equivocado, por rivalidades, se dividió el liberalismo. Como resultado de este pacto entre Bolaños y la Alianza Sandinista, se destituye la Junta Directiva Constitucional 2002-2003, que era dirigida por Arnoldo Alemán como presidente, Wilfredo Navarro, primer vicepresidente, Guillermo Osorno, segundo vicepresidente, y René Núñez como tercer vicepresidente, estableciendo una junta directiva inconstitucional, violando la ley orgánica del Poder Legislativo con la bancada azul y blanco, con una trenza en los cargos con el FSLN. Enrique Bolaños, que como dijo Daniel Ortega, el único y gran pacto, se lo dijo públicamente, el único y gran pacto ya que he hecho yo en mi vida ha sido con Enrique Bolaños, ¿ya? Y ahí hay varios pactos. El primer pacto que ellos hacen básicamente fue para destituir ilegalmente lo que era la Asamblea Nacional. El objetivo de Enrique Bolaños de crear la nueva junta directiva fue la desaforación del doctor Arnoldo Alemán en noviembre del año 2002, para después investigarlo, procesarlo y encarcelarlo por actos de corrupción contra el Estado. El ingrato
que me sucedió en la presidencia, gracias a la petición nuestra o mía, a nuestros convencionales, cuando llega al poder quiere verdaderamente tomarse el Partido Liberal Constitucionalista y me acusa de delitos que jamás he cometido y no solamente se vanagloria de buscarme ser juzgado en Nicaragua, sino que me pone una denuncia en los Estados Unidos y en Panamá. La jueza sandinista Juana Méndez es obligada a condenar al doctor Arnoldo Alemán, mientras absuelve a Daniel Ortega por el delito de violación de su hijastra Zoila América. Y da la casualidad que la juez es de origen sandinista y por eso se ha apegado a la ley. Y por eso es que tuvo el valor de dictar sentencia en contra de Arnoldo Alemán. Por eso tuvo el valor de mandarlo a la prisión. Mientras que en Nicaragua al expresidente Arnoldo Alemán lo condenan por supuestos delitos de corrupción, la Corte Federal de Atlanta de Estados Unidos y Panamá lo declaran inocente. Definitivamente, si muchos creen que en América no existe justicia, no puede nadie decir que en los Estados Unidos, y sobre todo cuando es una corte federal como fue la Corte Federal de Atlanta, en que absolviera totalmente a Arnoldo Alemán de los delitos que se le imputaran por el gobierno de Nicaragua, e hiciera la devolución correspondiente que tenían mis hijos puestos ahí a través del negocio de mi familia de café y de ganadería. Absuelto por los Estados Unidos, absuelto por Panamá y absuelto por Nicaragua. Total y completamente Arnoldo Alemán limpio e inocente de las falsedades que me hiciera el gobierno de Enrique Bolaño. Para el año 2006, los partidos políticos se preparaban para las elecciones presidenciales. Sin embargo, Eduardo Montealegre, quien fungió como ministro de Relaciones Exteriores, presidido por Arnoldo Alemán, abandona las filas del PLC. Se opone a correr como fórmula de José Rizo Castellón bajo un solo partido liberal. Yo creo que hubiésemos sido, y en ese entonces creo que era una fórmula, como yo la llamaba, químicamente pura. Ofrecíamos un rumbo diferente a Nicaragua y hubiéramos establecido también el sendero para que Nicaragua... Montealegre crea el movimiento Vamos con Eduardo el 19 de septiembre del 2003 y se une al movimiento Salvación Liberal de Eliseo Núñez Hernández y luego se transforma en ALN para dividir el voto del PLC. Para el año 2005, el MRS, en diciembre, el MRS vuelve a romper sus lazos políticos con el Frente Sandinista para llevar a Gerty Levite, que se le muere en el camino de la contienda electoral. ¿Y qué es lo único que le quedó? Llegar a tratarse de juntar con Eduardo Montealegre más adelante. Y mira, aquí yo quiero dejar claro, aquí ha habido pacto en el 90, pactos que nos hicieron mucho daño en las reformas del 95, en la ley, en la Constitución y en la ley electoral, mucho daño. Es más, muchos de los daños que estamos viviendo hoy en día vienen formulados por las reformas constitucionales de 1995. La ambición de ostentar al poder de Eduardo Montealegre creó una división en los demócratas, permitiendo que Daniel Ortega regrese al poder. El pacto es confirmado cuando Montealegre levanta la mano a Ortega sin esperar los resultados oficiales de más del 8.5% del escrutinio electoral. En nombre de la Alianza felicito al expresidente Ortega y a don Jaime Morales Carazo por haber triunfado en estas elecciones. Teníamos un pacto de caballeros con Eduardo Montealegre que si ninguno de los dos estábamos de acuerdo con los resultados, nos dedicaríamos a denunciar el fraude electoral. Y lo que ocurrió con Eduardo es que la gran sorpresa que en la mañanita ya fuera a levantar la mano de don Daniel Ortega. Lo histórico de esas elecciones es que es la primera elección nacional que tenemos nosotros después de la elección de doña Violeta y fue amañada. Yo no sé si te acordás, pero el 8,5% de los votos, especialmente en el norte de Nicaragua, en bastiones de liberalismo como Jinotega, como Matagalpa,
como Nueva Segovia, no se contaron los votos. Y si se hubieran contado esos votos, te aseguro que la vasta mayoría hubiera sido por el candidato del PLC, que era José Rizo Castellón. Nicaragua está sumergida en una dictadura por la familia Ortega Murillo. Sin embargo, este 2018, el gobierno sandinista enfrenta una crisis social donde los jóvenes y obispos alzaron su voz y demandan la salida de la pareja presidencial con elecciones adelantadas. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Aquí está todo este sector clamándole a usted, como jefe supremo de la policía, que ordene el cese al fuego inmediato. ¡Inmediato! La clave para que Nicaragua sea nuevamente república es la verdadera unidad en las fuerzas demócratas sin exclusión. Cada uno tiene en sus manos la cuota de responsabilidad para que los nicaragüenses vivan nuevamente en libertad y democracia.